Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Estando desposada la Madre de Jesús, María, con José, sin que antes hubiesen estado juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Mas José, su esposo, siendo como era justo y no queriendo infamarla, deliberó dejarla secretamente. Estando en él con estos pensamientos, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no receles en recibir a María, tu esposa, porque lo que se ha engendrado en su seno es obra del Espíritu Santo, y así quedará a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del libro de la sabiduría. El justo es amado de Dios y de los hombres, y su memoria se conserva en bendición. Hízole el Señor semejante en la gloria a los santos, y engrandecióle, e hízole terrible a los enemigos. Y él con su palabra hizo cesar las horrendas plagas. Glorificóle ante los reyes, dióle preceptos que promulgase a su pueblo, y le mostró su gloria. Santificóle por medio de su fe y mansedumbre, y le escogió entre todos los hombres. Oyó a Dios, y su voz le hizo Dios entrar dentro de la nube, y dióle cara a cara los mandamientos y la ley de la vida y de la ciencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leerles algunos párrafos de un sermón muy hermoso que hizo San Alfonso de María Ligorio con respecto a la fiesta de San José y a la devoción a San José. Primero, el santo habla de la devoción a los santos en general, otro de los innumerables medios de salvación que Dios, movido del grande amor que nos tiene y de los deseos que siente por nuestra salvación, nos ha proporcionado, consiste en la devoción de los santos, a quien, como amigos suyos, encarga, intercedan por nosotros y con sus méritos y oraciones nos alcancen las gracias que nosotros no tenemos merecidas. No procede esta intercesión de que los méritos de Jesucristo no sean más que superabundantes para enriquecernos de toda suerte de bienes, sino porque place a su divina voluntad honrar a sus fieles servidores, haciéndoles cooperadores de nuestra salvación. Y por otra parte, quiere alentar la confianza que a fin de alcanzar las divinas gracias tengamos puesta en la mediación de los santos. Ahora bien, ¿quién ignora que San José es entre todos los santos y después de María Santísima muy apreciado de Dios para impetrar las divinas gracias a favor de sus devotos? Veamos, dice San Alfonso, pues, en los dos siguientes puntos, cuánta veneración debemos tributar al Santo Patriarca por razón de su elevada dignidad y cuánta confianza debemos poner en el patrocinio del Santo por razón de su eminente santidad. La veneración debida a San José. Bien nos cumple venerar al patriarca San José, a quien el propio Hijo de Dios quiso honrar llamándole Padre suyo. Idéntica denominación le dan los evangelios. Con el propio nombre le designó también la Santísima Virgen María. Si el Rey de los Reyes encumbró, pues, a José a tan elevada honra, justo y debido es que nosotros procuremos ensalzarlo en cuanto podamos. ¿Qué ángel o qué santo, dice San Basilio, mereció jamás ser llamado Padre del Hijo de Dios? Y verlo como a tal Padre, constituido Señor de aquella reducida familia, reducida por el número, pero grande por los dos eminentes personajes que le integran, José manda y el Hijo de Dios obedece. Esta sujeción de Jesucristo, dice Garzón, al paso que ostenta la humanidad de Jesús,
patentiza la elevada dignidad de San José y puede darle mayor dignidad ni más encumbrada celsitud, prosigue diciendo, como la de mandar al que impera sobre todos los reyes de la tierra. Llenó de pasmo el mundo Josué cuando mandó parar al sol en mitad de su carrera. ¿Qué género de comparación puede haber entre Josué, a quien presta obediencia el sol, criatura inanimada, y José, a quien se sujeta a Jesucristo, que es el Hijo de Dios? Jesucristo, en toda la duración de la vida de José, le respetó como padre, y por 30 años, y hasta que alcanzó el punto de la muerte, le obedeció como padre. De suerte que José no fue exclusivamente destinado para servir de alivio a la Madre de Dios, que por tamañas tribulaciones hubo de pasar en esta vida, ni para proveer al sustento de Jesús, sino todavía para, en cierto modo, ser el cooperador de la redención del mundo, que fue la obra del gran consejo de las tres divinas personas. Al revestirle, pues, el Señor respecto de su Hijo, de la cualidad de Padre, puso igualmente a su cuidado la solicitud de alimentarle y de defenderle, como si le dijera las palabras del Salmo: Tibi derelictus es pauper. José, yo he enviado a mi Hijo a la tierra, cubierto de pobreza y de humildad, despojado del esplendor de las riquezas y sin aparente dignidad. Por eso le menospreciará el mundo. Sé, pues, en la tierra su custodio y su padre en lugar mío. En tus manos le abandono. Llamándole para coadjutor de la obra de la redención, según dice San Bernardo, quiso que se autorizase con su presencia la natividad de Jesús, a fin de dar fiel testimonio de la gloria que tributaron los ángeles al Señor por el nacimiento de su Hijo, de la revelación que de la misma tuvieron los pastores, cuya revelación refirieron ellos mismos a María y José, al visitar al Salvador que les fuera anunciado, y fuese además testigo de la llegada de los magos. Dispuso Dios además que José y María le ofreciesen al recién nacido Jesús, como lo cumplieron, presentándole en holocausto a la muerte por la salvación del género humano. Después huye con él a Egipto. Un ángel se lo avisa y otro lo advierte que vuelva a Nazaret. Perdió al niño, pero lo que más angustia le causaba era el recelo de que quizás Jesús le hubiese abandonado por razón de algún disgusto que de él hubiera recibido y no le considerase ya digno de conservar en su cuidado tan precioso tesoro. Pero le llevó el consuelo al corazón al oír que de la boca del mismo Jesús había quedado en el templo por los intereses de la gloria de Dios. Y después dice San Alfonso la confianza que hay que tener en él. Gran confianza debemos colocar en la protección de San José por el señalado amor que le mereció de Dios su eminente santidad. Dice San Pablo, et idóneos nos fecit ministros Novi Testamenti, o sea, nos hizo idóneos, ministros suyos del Nuevo Testamento, lo que equivale a decir, conforme indica Santo Tomás, que cuando Dios elige a un hombre para determinado cargo, derrama sobre él todas las gracias conducentes para adquirir idoneidad en aquel cargo. Al disponer, pues, Dios de que José ejerciese el oficio de padre respecto de la persona del Verbo encarnado, débese tener la certidumbre que le confirió todos los dotes de sabiduría y santidad que para tal cargo se requerían, ni cabe poner en duda que le enriqueció, además, con todos los privilegios y gracias a los demás santos concedidos. En sentir de Gersón y de Suárez,
Tres fueron los privilegios especiales que caracterizaron a San José. Primero, el de ser santificado desde el vientre de su madre, como Jeremías y el Bautista. Segundo, el de haber sido asimismo confirmado en la gracia. Y tercero, el estar exento de los apetitos de la concupiscencia, de cuyo privilegio suele San José, por los méritos de su pureza, hacer participantes a sus devotos, librándoles de los movimientos de la carne. El Evangelio atribuye a José el nombre de justo. ¿Qué nos viene a significar lo de hombre justo? Significa, dice San Pedro Crisólogo, un hombre perfecto que posee todo género de virtudes. En efecto, José era ya santo antes de los desposorios. Se acrecentó, sin embargo, señaladamente su santidad después de verificados aquellos con la Virgen Santísima, cuyo ejemplo solo hubiera sido suficiente para santificarla. Y siendo María conforme, dice San Bernardino de Siena, la dispensadora de las gracias que Dios concede a los hombres, con cuánta profusión no es de creer enriqueciese de ellas a su esposo, a quien tanto amaba y del que era respectivamente amada. Cuánto nos es también de creer aumentase la santidad de José, el trato familiar que tuvo con Jesucristo en el tiempo en que vivieron unidos. Si los dos discípulos que iban al castillo de Maús se sintieron inflamados en el divino amor en los cortos momentos que estuvieron en compañía del Salvador y escucharon sus palabras, por manera que se dijeron después uno a otro: non è cor nostrum ardens erat in nobis dum loquetur in via. ¿Acaso nuestro corazón no se llenó de ardor mientras hablábamos con él en el camino? ¿Qué llamas de acendrada caridad no debemos entonces suponer encendidas en el pecho de José por las conversaciones que durante 30 años consecutivos tuvo con Jesucristo, escuchando sus palabras de vida eterna, observando sus ejemplos de perfecta humildad, de paciencia, de obediencia, viéndole aparejado para ayudarle en sus laboriosas fatigas y servicial en todos los domésticos quehaceres? ¿Qué incendio de amor divino no debían levantar estas antorchas de caridad en el corazón de José, purificado como estaba de todo efecto terreno? Y si intenso fue el amor de José respecto de su esposa María, este amor, empero, no dividía su corazón, conforme suele acontecer al hombre casado, según la expresión del apóstol, porque el amor que a su esposa profesaba henchía todavía más su corazón de amor divino. No cabe duda, pues, que mientras José vivió en compañía de Jesús, creció de tal suerte en méritos y santificación que podemos decir que aventajó en ellos a los demás santos. Después habla de los méritos de San José, pero quería terminar como termina San Alfonso su sermón. Hagámonos pues cargo, oyentes míos, que movido el Señor a la vista de las miserias que nos afligen, nos dice a todos nosotros las palabras que el faraón dirigió a su pueblo cuando ocurrió la penosa carestía de trigo que afligió al Egipto. Ite ad Yosef, id a José, si queréis hallar consuelo. Y muy especialmente os exhorto a que le pidáis 3 gracias particulares. Conviene saber el perdón de los pecados, el amor de Jesucristo, a Jesucristo y una buena muerte. En cuanto al perdón de los pecados, raciocino de este modo: si cuando Jesucristo vivía acá en la tierra, en casa de José, un pecador hubiese deseado alcanzar el perdón de sus culpas, ¿qué medio pudiera hallar más eficaz que el de José para obtener el anhelado consuelo? Si deseáramos, pues, ser de Dios perdonados, acudamos a José, que más amado es ahora de Dios en el cielo que no lo fue en la tierra. Pidamos igualmente a José que nos alcance amor a Jesucristo,
que a mi entender es la gracia más singular que el santo impetra para sus devotos, un tierno amor hacia el Verbo encarnado, por los méritos del que tan acendradamente le profesó San José en este mundo. Y supliquémosle, por fin, nos alcance una buena muerte, pues a todos consta que José es abogado para conseguir una muerte dichosa, puesto que él obtuvo la dicha de morir entre Jesús y María, por lo cual deben esperar sus devotos que en la hora de la muerte merecerán ver a San José, que junto con Jesús y con María le asistirán en aquel trance. Gran abundancia de ejemplos nos lo confirman. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.